Hola amigos, espero que se encuentren bien. Nuevamente aquí estamos para apoyar en su aprendizaje y te voy a presentar este tutorial de la semana 5 de Aprende en Casa y que también te va a apoyar para la semana 6, que es para matemáticas de tercer grado. Empezamos con esta frase. Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Autor Roy T. Bennett. Semana 5 y semana 6 de Matemáticas 3 del ciclo escolar 2020-2021. Tema: congruencia y semejanza de triángulos. Aprendizaje esperado: resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos en cualquier figura. Bien, comencemos. Tenemos aquí una introducción que tienes que primero tener bien en cuenta para este tema. Y sería, mira, un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos internos, los cuales siempre van a sumar 180 grados. Los triángulos, de acuerdo a sus lados, se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Los triángulos, de acuerdo a sus ángulos, se clasifican en acutángulo, obtusángulo y triángulos rectángulos. Esos son temas bien importantes que debes de ya manejar. Bien, nos pasamos a lo que es la definición de congruencia. ¿Cuándo unas figuras son congruentes? Bueno, pues tendrías que ver aquí qué significa congruencia. Figuras que tienen la misma forma y el mismo tamaño, coinciden exactamente cuando se sobreponen, se colocan una sobre la otra. Aquí puedes ver que tenemos estas figuras. Aquí le voy a anotar el símbolo de congruencia. Este que estoy escribiendo es el símbolo de congruencia. Entonces aquí estoy diciendo que estos cuadriláteros son congruentes, ¿sí? Y se coloca A, B, C, D y el siguiente es A', B', C' y D'. ¿Qué significa esto? Que hubo una copia exacta del cuadrilátero con los vértices A, B, C y D. Bien, pasemos al siguiente. Mire, tienes otro ejemplo de congruencia. Aquí tenemos el símbolo de congruencia y tenemos los triángulos que están en diferente posición. Entonces, ¿qué es congruencia? Que tienen la misma forma, igual tamaño, sin importar la posición. Y una nomenclatura o simbología para indicar que esos triángulos son congruentes. Se utiliza el triángulo pequeñito y es ABC, que se está refiriendo a este triángulo. Es congruente con el triángulo DEF. Y vamos a ver los criterios de congruencia. ¿Qué son los criterios de congruencia? Son verdades absolutas que ya fueron comprobadas y que nos determinan cuando los triángulos o figuras son congruentes. Mira, observemos que no es necesario verificar que los 3 lados y 3 ángulos son iguales, con que se cumplan alguna de estos criterios. Y los criterios se llaman, el primer criterio, ángulo, lado, ángulo, que se abrevia ALA. Segundo criterio, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y criterio lado, 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 que es LLL. Esos son los criterios. Vamos a ver la nomenclatura ahora con este ejemplo de triángulos que están con base al criterio lado, lado, lado. ¿Sí? Si te das cuenta, AB, aquí le podemos escribir una línea de que son lados, nada más que aquí no la tiene mencionada porque, bueno, determinada porque ya está la letra L. Aquí tenemos otro, pero lo más correcto es
indicar que el segmento, ¿verdad? O el lado EF. Entonces sus tres lados son completamente iguales, miden exactamente lo mismo. Si puedes observar, el que está de color rojo mide 10 centímetros, el que está de color amarillo 15 centímetros y el que está de azul 21 centímetros. Entonces se dice que estas figuras son congruentes. Voy a escribirle aquí el símbolo de congruencia. Bien. Nos pasamos al otro criterio, lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces se está refiriendo a este lado, a este ángulo, ¿sí? Estos ángulos son congruentes, miden lo mismo, estos dos lados igual, y acá tenemos 3 y 3. Entonces sería lado, primero sería TS, es congruente con doble, este sería primero. Luego sería el ángulo alfa, el ángulo y el lado. Y lo más correcto es decir L a L. Bien, nos pasamos al siguiente criterio. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos ángulos y el lado adyacente. Entonces tenemos ángulo, tenemos aquí este ángulo, ¿sí? Miden lo mismo, el beta, vamos a colocar aquí, primero sería el ángulo, el lado y el ángulo. Entonces aquí ya tenemos, ¿sí? AB, el ángulo alfa y el ángulo beta. Y este sería el otro criterio. Tenemos aquí unos ejemplos donde podemos ver, ¿verdad?, cuáles son congruentes. Entonces vamos a ver, se vea un poquito más mejor. Ahí creo que está bastante bien. Entonces, en los amarillos, pues a simple vista nos damos cuenta que no son congruentes. En el triángulo que está de color verde, podemos observar qué criterio es: ángulo, lado, ángulo. Entonces, ALA. El otro triángulo es ángulo, lado, ángulo. También nuevamente. Y este otro ejercicio sería ángulo. Y aquí tendríamos que tomar, para poder hacer bien, identificarlo, este es el ángulo y este es el lado. ¿Sí? Acuérdense que el lado está comprendido dentro de los dos ángulos. Y los otros dos pues no son congruentes y lo podemos observar a simple vista. Nos vamos al día martes. El día martes nos hablaron de congruencias de triángulos en cuadriláteros. Pero para esto necesitas saber las características de los cuadriláteros, por lo tanto vamos a tener que recordar cuáles serían. Y esto sería, los cuadriláteros son polígonos de 4 lados, ¿sí? Aquí 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. A los cuadriláteros es posible trazarles dos diagonales. Recuerda que las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Y la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero son 360 grados. Una manera de mostrar esto es cierto que es trazar a cualquier cuadrilátero una diagonal. ¿Cuántos triángulos se forman? En este caso
tenemos el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo. Por lo tanto, al trazar la diagonal, aquí tenemos la diagonal de cada uno, diagonal, diagonal, diagonal y diagonal, son triángulos congruentes de lado, 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 y sumados, podemos hacer el cálculo 180 por 2, ¿sí? Los dos triángulos que nos dan, y nos da 360 grados, ¿sí? Entonces, esto es algo bien importante. Y tenemos otra clasificación de los cuadriláteros que puedes llegar a encontrar, y son los trapecios. Solo tienen dos lados paralelos y son los que están de color azul, los que son paralelos, que al prolongarlos nunca se van a intersectar. Y trapezoides, bueno, aquí los trapecios son trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escalero. Y trapezoides, ningún lado paralelo. El trapezoide rectángulo tiene un ángulo recto, por eso se le llama de esa manera. Aquí lo voy a identificar. Mira, ahí está. Trapezoide bisociales y trapezoide escaleno. Bien, vamos a ver cuándo estos triángulos son congruentes, cuando están comprendidos en un cuadrilátero. Dice, son el triángulo ABC, ABC, y el triángulo CD, CDA, congruentes. Efectivamente son congruentes porque al trazar la diagonal tienen lado, este lado es igual a este lado. Este otro lado es igual a este otro, al lado AB y al lado DC. Y AC, pues coinciden porque corresponden al mismo lado. Entonces aquí le podemos anotar el segmento y el criterio de congruencia, lado, lado, lado. Y así podemos decir que sí se cumple el criterio de congruencia lado, lado, lado. Nos vamos aquí con un problema que Camila resolvió, y trata de una barra de chocolate que está en forma de trapecio y le dice que tiene que repartirla en partes iguales. Entonces otro compañerito le dice que hace la diagonal y dice, aquí tenemos dos triángulos y son exactamente iguales, y Camila le dice que no. Entonces vamos a ver qué preguntas le hicieron. ¿Qué tipo de cuadrilátero es el chocolate? Un trapecio. Por ser un trapecio, ¿cuáles lados son iguales? Pues únicamente lo podemos marcar, este lado es congruente con este lado, porque tiene una base mayor y una base menor. ¿Son congruentes ambos trozos? No, no son congruentes, ¿sí? Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí lo trazamos, el trapecio, y le trazamos la diagonal de color azul, y no son iguales estos, el triángulo 1 con el 2 no son. Tiene razón Camila, y Camila dijo que no, pero lo que sí podían hacer era trazar esta a la mitad, de esta forma, que está aquí, para que pudieran encontrar, no triángulos, pero sí cuadriláteros congruentes. Bueno, espero que esto te vaya quedando claro. Vamos a ver otros ejemplos. Dice, ¿es el triángulo AEB congruente con el triángulo CED? Vamos a ver. Entonces nos está pidiendo el triángulo AEB. Y podemos determinar que el lado AB es igual a CD. Y el lado AE, este lado, aquí déjenme, en esta le vamos a ocupar la bonita,
y ese lado AE es congruente con ED y el lado CE es congruente con EB. Entonces el criterio es lado, lado, lado. Y recuerden que las diagonales aquí se cortan en un punto medio. Por lo tanto, las medidas son iguales. Y aquí podemos anotar lado, colocamos el segmento, su símbolo. Los tres lados son congruentes y el criterio es lado, 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 lado. Bien, nos pasamos al siguiente. Dice, ejercicio, traza líneas en los cuadriláteros para obtener triángulos congruentes. Pues este sí es congruente. Aquí anotamos si es congruente. También es congruente. Aquí, pues en este caso sí se ve congruente. No, no es congruente. Acá sí es congruente en el del rombo. Pasamos al siguiente, también es congruente los triángulos. Aquí no es congruente. También en esta que está de color rosa tampoco es congruente. El que está de color azul tampoco es congruente. ¿Sí? Entonces este no es congruente y este lado sí es congruente. Tenemos este que es de rosa, no son congruentes, tampoco es congruente y el de acá tampoco es congruente. Entonces vamos a anotarle en esta que sí son congruentes los triángulos. Bien, ese fue un pequeño ejercicio. Nos vamos con el siguiente, miércoles 23 de septiembre de tercero secundaria, matemáticas. Son parecidos o semejantes. Aprendizaje esperado, resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Énfasis, resolver problemas que impliquen las propiedades de semejanza de triángulos. Entonces, aquí lo que vamos a checar es qué es semejanza. Por lo tanto, podemos decir que semejanza, dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente las mismas dimensiones. Es decir, si te preguntan qué es semejanza, bueno, semejanza son aquellas figuras que tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño y son proporcionales. Se puede decir que uno está dibujado en una escala del otro, ¿sí? Si utilizas un medio,